Presidente, el 1 de febrero de 2026 será recordado en los anaqueles de la historia política de Costa Rica como la fecha en la cual una revolución se levantó en nuestro país, una que no nace de los fusiles, sino de las urnas democráticas, en la cual una amplia y aplanadora mayoría electoral emite el referéndum más importante, el referéndum para dejar al soberano gobernar de una vez y por todas. La atrofia mental impide una vez más aclarar la visión política a esas fuerzas políticas desfasadas, trasnochadas y basadas en la autorreproducción de luchas viscerales que solo han sabido amamantarse de los beneficios selectivos de las universidades públicas y de las redes de cuidado de algunas instituciones públicas. Pero el curso de la historia sigue su camino y tanto el PLN como el Frente Amplio se enfrentan a las fuerzas irreversibles de la historia, su desgaste político y su pérdida de conexión con el pueblo de Costa Rica. Se arropan bajo el manto democrático cuando ambas agrupaciones, con sus diferencias, son el resultado de la sobreproducción de élites políticas parasitarias que han provocado una crisis estructural en la institucionalidad democrática. Han migrado del mantra del respeto de las mayorías parlamentarias para refugiarse de forma conveniente, calculada y promiscua, muy propio de las izquierdas latinoamericanas, bajo el mantra del respeto de las minorías parlamentarias. Entiendan de una vez por todas, el reciente proceso político electoral es el inicio de la Tercera República, no en los términos fosilizados de su conveniencia política, sino en el despertar de una contraélite política cansada y agobiada de seguir entendiendo la política desde sus reglas y sus condiciones. El pueblo soberano es un levantamiento contundente, claro y tajante de una Costa Rica harta de la oposición política irresponsable. El respaldo político que el pueblo soberano ha recibido es un mensaje desafiante a quienes todavía osan sobrevivir del sistema de padrinazgos y madrinazgos políticos. Dejen al pueblo soberano trabajar y gobernar por Costa Rica. El pueblo soberano es un concepto, un movimiento en cuya complejidad despierta sueños y esperanzas de una nueva Costa Rica, una tercera república. Es el fortalecimiento democrático para eliminar los privilegios y depravaciones institucionales más oscuras que han desafiado los límites de la tolerancia del pueblo. El PLN y el Frente Amplio han intentado manipular al costarricense con mentiras y miedos infundados, pero sepan que, una y otra vez, el pueblo soberano está presente para erradicar, diría John Rawls, ese velo de la ignorancia que ustedes buscan perpetuar en la Costa Rica de hoy. Futuros parlamentarios chancletudos de la izquierda ortodoxa, ustedes que han perfeccionado la capacidad de proliferarse y vivir bajo la sombra y las bondades presupuestarias e incentivos financieros de las universidades públicas de Costa Rica, ustedes cuya iniciativa empresarial se ha restringido a la compra de llantas y gasolina para bloquear al costarricense, quien se levanta y trabaja de sol. Les hablo a ustedes, hijos ilustres de Marx, quienes aún no han ingresado a la Asamblea Legislativa y se empeñan en continuar con una forma de entender y hacer política anacrónica, autorreferencial, agotada y de espaldas al sentir del costarricense. Su interés de perpetuarse en una oposición política sin capacidad en el ejercicio del gobierno solo refleja lo desesperados que se encuentran. Abran bien sus ojos y no sigan ese falso espejismo de un triunfalismo electoral. Ustedes recibieron más votos en sus papeletas legislativas porque un pequeño sector del pueblo costarricense les escogió por encima de partidos sin ninguna viabilidad electoral, no por convencimiento de la visión de futuro que les puedan ofrecer. El pueblo soberano es un movimiento vivo, insumiso ante esa falsa dicotomía de una polarización social que ustedes, los del Frente Amplio, en contubernio con el Partido de Liberación Nacional, han tratado de resucitar. El referéndum del 1 de febrero es claro y preciso en su mensaje. Dejen trabajar y gobernar al pueblo soberano. Nuestra insumisión es y será hacia esa vieja forma de entender la política como la obstrucción y el cálculo político. La sociedad costarricense se ha levantado en una voz mayoritaria, en un ejercicio de autonomía y de censura. De autonomía, al dejar patente el hecho de que ustedes, clase política tradicional, ya no nos representan, y de censura hacia sus artimañas de la comunicación social en concubinato escandaloso con muchos medios de comunicación. Esta revolución silenciosa, nacida en las urnas, esta insumisión externada en el acto democrático y sagrado del voto expresa que existe una esperanza política. Se logró reducir el abstencionismo, la sociedad se tiró a las calles a votar, pero contrario al discurso que trataron de proliferar en las masas, ese voto silencioso e insumiso constituyó el pilar fundamental de esta revolución para construir la Tercera República. Pueblo soberano es una participación política electoral para reformar el Estado, modificar las instituciones políticas y liberarlas de los tentáculos que ustedes han extendido a través de ellas en el pasado. Invito a los próximos diputados del Frente Amplio a releer a Antonio Gramsci. Entiendan qué es pueblo soberano.
Comprendan que la emergencia de estas condiciones históricas y materiales en la historia política de Costa Rica se da ante el nacimiento de una contraélite política, con un liderazgo moral e intelectual que ustedes jamás lograron amalgamar. Pueblo Soberano logró articular la diversidad de malestares sociales del pueblo de Costa Rica contra esas élites políticas que solo han estado manoseando y ultrajando las instituciones democráticas de este hermoso país. Con la Tercera República, que inicia el mes de mayo de 2026, comienza un proceso de corrección política, no solo en la forma de entender y hacer la política, sino en la genética misma del Estado. Los gritos de desesperación y temor del Partido de Liberación Nacional y del Frente Amplio no son más que su último aliento en búsqueda de salvaguardar las redes de cuidado desde las cuales se han reproducido y cobijado por décadas. El triunfo electoral del pueblo soberano representa la amalgama de diversos sectores de la sociedad cansados de no tener voz ni sentirse representados por ustedes, buscando una voz capaz de decir las cosas sin filtros. Lo que para ustedes es políticamente incorrecto, para nosotros es una corrección política, fuera de esas prácticas oscuras de la vieja política. La Tercera República nace con pueblo soberano y representa una ruptura histórica en la construcción política de este país. Invita a un proceso profundo de reforma del Estado desde la eficacia pública, basada en resultados claros y contundentes. Abre el diálogo hacia un nuevo contrato social y sus formas de financiamiento, y coloca en la mesa el necesario análisis de los alcances y límites para insertar a nuestro país en un plano geopolítico y geoeconómico altamente complejo. El contrato social de esta Tercera República no se basa en la existencia de las instituciones por sí solas, sino sobre sus rendimientos y legitimidad de ejercicio que generan para mejorar las condiciones del país y de su sociedad. Hablamos entonces de una capacidad gerencial de alto nivel en la conducción de los asuntos públicos. PLN y Frente Amplio, sus gritos de desesperación no nos intimidan y jamás lo harán. No importa la tonalidad y la diversidad de sus amenazas ni de sus rabietas. Aprendan a ser consistentes con su discurso. Sean demócratas y respeten la voz de las mayorías. Sepan que desde nuestro accionar no existe ni existirá vuelta en U en la forma de hacer y de entender la política. Nuestra fidelidad es hacia el pueblo costarricense y no vamos a traicionar jamás ese mandato popular. Nuestra convicción se da con firmeza y conscientes de las necesidades e intereses de todas las fuerzas vivas de Costa Rica y no de un pequeño grupo político acostumbrado a secuestrar las instituciones públicas para el beneficio propio. Gracias, señora presidenta.